Gracias, Presidenta. Voy a tratar en un solo acto todas mis reservas, por lo que le solicito comprensión en el tiempo necesario. Diputado Ortega Martínez, dispone usted de hasta de 7 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Las reservas que presento a los 9 artículos de la iniciativa tienen como justificación el grave impacto que tendrá la reforma aquí planteada sobre los recursos públicos, misma que no fue explorada durante su discusión en las comisiones. Particularmente la omisión emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública habla sobre los beneficios que tendrá la Comisión Federal de Electricidad en este esquema planteado, pero no atiende a los efectos adversos que nos encontraremos en las finanzas públicas. Los costos son perfectamente calculables y visibles. En primer término, la modificación del orden del despacho de electricidad establecida en el artículo 4 significará priorizar la compra de energía cara producida por CFE sobre compras de energía limpia y barata generada por particulares. Para 2020 se presupuestaron 70,000 millones de pesos para el subsidio del consumo eléctrico en México. Para diciembre de 2020 se hicieron transferencias desde Hacienda a CFE Suministro Básico por 75,000 millones de pesos, 5,000 millones más de lo establecido en el presupuesto. Por primera vez en al menos 5 años se llegó a ocupar el 100% del presupuesto para subsidios, siendo que generalmente se transferían efectivos entre el 60 y 65% de los recursos presupuestados. Esto nos lleva a determinar que al producir energía más cara para cumplir con la demanda, habrá 2 posibles fuentes de recursos para cubrir el costo. Se solucionaría el elevado costo de producción mediante un mayor subsidio gubernamental a la tarifa, los que nos llevaría a gastar más de 100,000 millones de pesos anuales por este rubro. También se podría solucionar trasladando el aumento de costo de generación al usuario final, lo que nos llevaría a tarifas más caras. En 2017 tuvimos la tarifa más baja de los últimos años con un promedio de 75 centavos por megawatt hora consumida. Actualmente este costo promedio asciende a 87 centavos. Con el esquema de compra basado en el costo de producción, se prepondera la compra de electricidad eficiente, energía que es limpia y barata. Esto se tradujo en la disminución de tarifas de consumo. Con el esquema que se plantea en la reforma, esta capacidad se elimina y se priorizará la compra de energía CFE, sea esta cara o barata, limpia o excesivamente contaminante. En segundo término, el cambio de estructura de suministro de electricidad que se tiene mediante contratos de cobertura eléctrica por los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física nos llevará a un sinnúmero de demandas que necesariamente tendrán que ser atendidas mediante el pago de indemnizaciones a privadas por el incumplimiento de contratos. La sola revisión de permisos y contratos establecidos en los artículos 4 y 5 transitorios significará el desembolso de recursos públicos para el pago de indemnizaciones a las que ascenderán las empresas mediante largos litigios que ya sabemos que el gobierno no es muy adepto a la mediación y a la negociación. El impacto presupuestal real a las finanzas públicas se calcula podría ascender a más de 300,000 millones de pesos entre subsidios, las pérdidas de CFE por la generación de energía mediante ciclo combinado, el pago de indemnizaciones y el pago de sanciones impuestos por el incumplimiento de contratos. Este golpe será brutal para el país, que viene de un debilitamiento de las arcas públicas muy importante, donde se han acabado los ahorros previos y que día a día se enfrentan enormes dificultades de recaudación para poder seguir con la operación de todo el aparato público y las políticas públicas que se han implementado. Podemos fortalecer a CFE de otra manera, dándole capacidades para actualizar nuestra red de distribución, financiando la reconversión de sus instalaciones de generación y el desarrollo de nuevas plantas de generación de electricidad mediante energías limpias. Por parte de Pemex,
para quitar del medio el tema del combustóleo almacenado, podríamos iniciar un programa nacional integral de generación de infraestructura de caminos con base de asfalto, lo que nos permitiría consumir este combustóleo con un menor impacto ambiental y un mayor impacto en el desarrollo económico del país. Se puede ayudar a CFE y a Pemex sin hipotecar el futuro energético de nuestro país. Gracias, presidenta.